Y no podemos dejar de hablar de un tema que nos estalló a todos en la cara el día de ayer a través de Cuarto Poder. Esta señora que aparece, Laura Arguedas, con 40 puntos en la cara, 40 puntos en la cara. La señora había cometido el pecado de pedir un taxi por aplicativo. Llamó a Taxi Beat. Bueno, subió al taxi y ella dice que perdió el conocimiento y que no sabe qué pasó, pero terminó así como la van a ver ustedes. Ahí está ella, fíjense ustedes los puntos, el rostro con los golpes debajo de los ojos. Según el taxista, que es un señor de apellido Huamán, Diego Huamán, la señora subió, se cayó al bajar y él se asustó y simplemente la dejó. En cualquier caso, la propia señora Arguedas ha dicho, si fuera cierta la versión del taxista, digamos que lo menos que uno puede hacer es acercarse a auxiliar a la pasajera en peligro y no dejarla tirada en la puerta de la casa o en la calle, a su suerte. Igual el comportamiento es cuestionable. El problema es, ¿qué hacemos con los taxis por aplicación? ¿Quién los regula? ¿Ante quién nos quejamos? ¿Podemos quejarnos o no? Ellos se defienden diciendo que son solo aplicaciones que vinculan al que requiere el servicio con el que provee el servicio. Esa ha sido la explicación de la mayoría. Para hablar de esta problemática, porque ya es una problemática instalada en nuestra sociedad, están con nosotros Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, ASPEC, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, y también Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar. Bienvenido y gracias por participar de esa mesa. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo lo solucionamos? Porque ya los limeños teníamos bastante con el hecho de tomar taxis en la calle, subirnos a cualquier auto. Cuando aparecen estas aplicaciones dijimos, ¡oh, maravilla! Hay gente interesada en formalizar el servicio, pero ahora vemos las consecuencias. El tema de las aplicaciones o el tema de los aplicativos es una excelente alternativa y quizás sea el negocio del futuro, ¿no? En el futuro los consumidores van a recurrir a este tipo de tecnología para poder contratar bienes y servicios. En el caso de los aplicativos, una de las razones primordiales que generaron el interés de los consumidores fue precisamente la seguridad o presunta seguridad que ofrecía. Se suponía, y esa era parte de la oferta, que los choferes habían sido seleccionados, que no tenían antecedentes, se suponía que habían sido capacitados, se suponía que tenían incluso un perfil psicológico favorable y una larga lista de suposiciones. Pero al final queda en evidencia que nada de esto se da porque los incidentes que se vienen reportando por parte de los usuarios de los taxis por aplicativos en relación a mal servicio, agresiones y demás son incontables, ¿no? Entonces aquí está pasando algo. Y Lucho Quispe no me dejará mentir, en el caso de estos taxis por aplicativo, las empresas que están detrás de los aplicativos, bueno, ¿qué es un aplicativo para empezar? Sencillamente es una especie de portal al cual uno puede acceder, ingresa datos elementales y a partir de ese momento va a poder tener el servicio que se le brinda. Pero ¿qué ocurre? Que cuando uno entrega sus datos y uno confía en la empresa y contrata con la empresa, todo va bien hasta que sales y tienes un problema. Cuando tienes un problema, lo que pasa es que la empresa va a decir, yo no respondo, porque yo soy intermediario. Entonces acá se da algo muy curioso, Mávila. Cuando un prestador de servicios presta un servicio, hay un problema, el prestador responde. En el caso de estas empresas, ellas tratan de eludir cualquier tipo de responsabilidad, diciendo que ellos solo son el intermediario entre el conductor y el consumidor. Si hay un problema, reclámale al conductor, a mí ni me mire, yo solo cobro mi parte. Ellos dicen, nosotros no tenemos choferes contratados, exactamente, no tenemos una flota de vehículos a disposición de los pasajeros, no nos hacemos responsables. Es más, si el carro está viejo, si el carro se malogra y no llega a su destino, tampoco serían responsables. Y esto es delicado, ¿no? Porque esta figura de decir, yo soy un intermediario, yo no soy el responsable, se está extendiendo o ya se ha extendido a otros negocios. Por ejemplo, en el caso de las tiendas por departamento, nosotros conocemos el caso de una señorita que compró un mueble en una tienda por departamento, se sentó, había un clavo y tuvo que someterse a cirugía para reconstruir la parte dañada. Cuando fue a presentar el reclamo, lo que le dijo a la empresa, lo mismo que te dicen estos aplicativos, reclámale a la mueblería que nos dio el mueble. O una señora, una adulta mayor, que le hicieron firmar con engaños en otra tienda por departamentos la contratación de un seguro. Cuando la señora se dio cuenta en su estado de cuenta de que había metido la pata, va a reclamar a la tienda por departamento y dice, no te metas con nosotros, anda a la aseguradora. Entonces, este tema de tercerizar las responsabilidades para eludirlas es una práctica en relación a la cual demasiados negocios se están adscribiendo y es necesario poner los puntos sobre las sillas como se está haciendo ahora, ¿no? Completamente. ¿Qué dice Luis Quispe Candia? Porque además son muchísimas. De un momento a otro aparecieron una cantidad inmencionable. Es más,
es gracioso, pero si uno se para en la calle, uno ve vehículos que dicen, por ejemplo, Taxi Surco o Taxi El Rápido, y uno no tiene ninguna certeza de que exista en efecto una compañía que se llama El Rápido o Surco que avale a ese taxi. Simplemente le pegaron un sticker. O sea que el problema va no solo con los aplicativos, sino con una informalidad general en el servicio. Es verdad, se presume, se estima de que hay entre 15.000 y 20.000 vehículos que están utilizando este sistema aplicativo. ¿Qué dice la ley? En nuestro país rige la ley 27181, es la ley marco que regula el transporte y tránsito terrestre. En esta ley, que son 6 autoridades competentes, el transporte urbano y el transporte de taxi está a cargo de la municipalidad provincial. Ajá. Entonces, la municipalidad provincial a nivel nacional está en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte. En mérito de este reglamento, las municipalidades establecen los diferentes servicios mediante ordenanza. En el caso de Lima, en el año 97, se publica el primer reglamento del CETAME, del Servicio Taxi Metropolitano. Este reglamento establece 3 modalidades de taxi. Posteriormente fue modificado, un poco mejorado en algo, en la gestión de la señora Villarán, este reglamento, y establece las mismas modalidades. El taxi remis. El taxi remis está a cargo de empresas cuyos vehículos no tienen una identificación exterior, tienen placa de taxi porque tienen que solicitar la autorización de la municipalidad y por tanto tienen que tener la placa de taxi. Pero luego, los vehículos son propiedad de la empresa. Los vehículos no pueden ser también alquilados, Ajá, pero están a cargo de la empresa. Y la solicitud del servicio es mediante una llamada telefónica, un correo electrónico, WhatsApp a la empresa, y la empresa concerta el precio y presta el servicio. Como taxi satelital, por mencionar un satelital caso. O taxi seguro. Exacto. Hay solamente 5.000 vehículos que están prestando el taxi remis. Muy pocos, y apenas son 50 y tantas empresas. Luego tenemos el taxi de estación. El taxi de estación, dice el reglamento, que para prestar servicio en esta modalidad, los propietarios tienen que inscribir su vehículo en una empresa. Y esta empresa a su vez lo hace en la municipalidad, ante cual gestiona la autorización y se le entrega la tarjeta de operación. Y esta empresa está a cargo de esa flota vehicular, que debe tener un terminal, debe administrar el servicio, debe saber a quién está llevando, cuánto tiempo, pero no lo hace. En esa modalidad hay aproximadamente 105.000 vehículos. Que son, para ponerlo claro para nuestros televidentes, estos taxis que están de repente afiliados a un centro comercial. A una empresa, a un centro comercial, pero tiene que estar en una empresa necesariamente, pero tiene el logo de la empresa. Es una empresa, así es. Pero tiene un lugar a donde uno acude, un lugar físico a donde uno acude. O pueden estar en la calle también circulando, pero tienen un logotipo en la puerta de del vehículo, que soy Taxi Gold, San Francisco, hay una enorme cantidad de taxis. Hay varios, sí. Hay más de 100.000 vehículos en esa modalidad. Correcto. Luego tenemos el taxi independiente. El taxi independiente era lo que antes se conocía como el taxi amarillo. En la época del señor Andrade, este servicio tuvo un buen auge, tuvo una buena gestión. Llegaron a tener como 35.000 vehículos y la municipalidad les daba un estacionamiento y la condición era que pinten de amarillo. Entonces, esto en las siguientes gestiones se ha ido deteriorando y finalmente se ha perdido. Es decir, el taxi independiente no necesita pertenecer a una empresa, directamente depende de la municipalidad. Tampoco la municipalidad tiene una gerencia de taxi metropolitano, no tiene la capacidad de administrar esta flota que aproximadamente deben tener 30.000 vehículos. Entonces, en suma tenemos, sumando los del Callao, hay un promedio de 160.000 taxis que están circulando con autorización de la Municipalidad de Lima o del Callao. Y a eso estamos sumando los 15 o 20.000 taxis mediante el sistema aplicativo. Entonces, dicho de otro modo, este sistema, estos taxis que prestan sistema mediante el sistema aplicativo, que el 100% son vehículos particulares, son absolutamente ilegales. No están dentro de la legalidad, no hay una norma que los regule, por tanto, la autoridad tampoco hasta ahora no ha tomado ninguna acción al respecto, ¿no? Ahora, quería preguntarle también al señor Cáceres, porque el tema va de ida y vuelta. Hemos conocido este fin de semana el caso de esta señorita, Arguedas. Conocimos hace algunos meses atrás el caso, por ejemplo, de muchas usuarias que se quejaban de acoso sexual porque el taxista tenía los datos. El taxista finalmente se queda con el teléfono y con la identidad y probablemente con la dirección de la persona que toma el taxi. Sin duda. Porque en una conversación le dice, vamos a su casa, qué sé yo, ¿no?
y le dirá sí, y ese taxista tiene registrada información personal de la usuaria, claro, ¿no? Pero también está el caso de el taxista que acude al llamado de alguien y luego de pronto se subieron 3 tipos con armas y es víctima de un asalto. Esos casos también se han reportado porque hay taxistas que reclaman a la empresa y la empresa le dice, mira, nuevamente recurren al mismo argumento. Yo solamente te pongo en contacto, tú decides si tomas la carrera o no. Claro, esto es muy importante, ¿no? Porque estos taxis, nosotros desconocemos como usuarios qué exigencias tienen las empresas de aplicativos en relación a ellos. Por ejemplo, un taxi regular con todas las de la ley tendría que tener pues su autorización para operar, tendría que tener su carnet expedido por el CETAMI, tendría que tener un SOAT especial que es distinto al SOAT regular que tenemos los demás. En fin, tendría que tener una serie de requisitos que no sabemos si son exigidos por las empresas que brindan a estos taxistas. Entonces, la calidad es difícil. Segundo, la cobertura que le pueden dar estas empresas a los taxistas, también lo desconocemos. Ahí hay toda una situación oscura o ambigua en la cual no sabemos qué beneficio puede recibir aparte de tener un porcentaje de lo recaudado por concepto de la tarifa. Desconocemos todo eso. O sea, en resumen, lo que te quiero decir es que es una zona tan gris lo de los taxis por aplicativo, tanto en el plano laboral como en lo que se refiere a la prestación del servicio propiamente dicho a los consumidores, que es muy difícil determinar todo esto. Ahora, nadie está hablando de que se tiene que sobreregular el tema, pero por lo menos se tienen que establecer algunos parámetros. Indecopia emitió una buena señal el día de hoy porque ha hecho de conocimiento público que la Comisión de Protección al Consumidor número 3 ha emitido una resolución en primera instancia en la cual se sanciona, se sanciona a Uber en primera instancia, porque esto es apelable, en el sentido de que no había brindado información suficiente a los consumidores en relación a que cuando pagan con tarjeta de crédito, la entidad financiera que emitió dicha tarjeta podía cobrar en moneda nacional o en otra moneda. Entonces, esto es una vulneración del derecho a la información de los consumidores y la ha sancionado con más de 50.000 soles. Y a mí me parece que ese es un precedente bien interesante. ¿Por qué? Porque el Indecopia está asumiendo ya que estas aplicaciones son proveedores. Y al ser proveedores pueden ser sancionados. Es decir, el argumento en el sentido de que ellos son intermediarios y por lo tanto son una especie de entelequia que está flotando en el aire, queda sin efecto con este precedente. Ya han habido otros precedentes del Indecopia, pero referidos a temas de libre competencia. Pero este caso en particular hace que el consumidor sepa que ya las empresas de este tipo no pueden decir yo soy solo un intermediario. Y en cuanto al tema de los datos personales, es verdad, es una amenaza que estas personas tengan esta información en su poder, porque no sabemos quiénes son finalmente. Pero hasta donde tengo entendido, el Ministerio de Justicia, a través de la Oficina de Protección de Datos, ya se ha reunido con ellos y ha establecido una especie de compromiso en virtud del cual ellos van a adoptar medidas de seguridad para que la información que tienen de sus clientes no sea mal utilizada. ¿Cómo se está llevando esto a cabo? Lo desconocemos, pero por lo menos existe la iniciativa del Ministerio de Justicia. No, y las empresas se comprometieron, recuerdo, cuando estalló el escándalo pues de recuerdas muy bien, claro, así fue, los acosadores sexuales, las propias empresas, varias de ellas se reunieron y dijeron, bueno, nos comprometemos a cuidar el manejo de la información y a filtrar incluso a quienes contactaban. O sea, ya hay un primer compromiso. Y no es gratuito, fíjense ustedes que muchas de estas empresas que antes eran Taxi Manzana o Taxi Plátano, ahora simplemente los aplicativos se llaman Manzana y Plátano, ¿no? Por poner un caso concreto, TaxiBit era TaxiBit. Y además el logo era amarillo, para ponerlo de verdad con nombre propio, era amarillo con negro. Cualquier consumidor, cualquier usuario ve eso en la pantalla de su computadora y confía que es una empresa de taxis, que es una empresa que tiene sus vehículos, que tiene sus choferes, que selecciona a los choferes que están manejando esos vehículos y prestando el servicio. Hoy es Bit. Es una manera también de, ¿no? de eludir responsabilidad. Yo creo que en primer término lo que tiene que hacer el Estado es exigir que estas entidades tienen que estar acreditadas en el Perú. Mientras no estén acreditadas como una persona jurídica, difícilmente, bueno, si bien es cierto, Indecopia ha hecho bien y sé que también hubo alguna otra acción también contra TaxiBit, pero creo que es importante primero identificar a las empresas. Luego,
debe incorporarse, a nuestro entender debe incorporarse este servicio ante la municipalidad, es decir, tienen que estar acreditados por la municipalidad, tienen que tener la placa de taxi, y lo que podría darse la prerrogativa a esta modalidad es que tengan las características del taxi remis, es decir, que los vehículos no estén identificados exteriormente, que mantengan su color original, pero con placa de taxi, identificados ante la municipalidad, que tengan el seguro de taxi, y evidentemente esto va a ayudar a que se filtre, digamos, a las personas que no tengan la autorización. Es decir, tienen que tener autorización. Un servicio que no está regulado, que no está autorizado por el Estado, evidentemente no tiene por qué prestar el servicio. Y eso creo que es importante. Hace mal el Estado en general, desde el Ministerio hasta las municipalidades provinciales, hacen mal en que esto vaya creciendo, es una espiral que crece y nos está conteniendo. De modo que tiene que haber una decisión de parte del Ejecutivo y las municipalidades para decidir finalmente cuál va a ser el destino de este servicio. Un aplicativo es una empresa también, ¿correcto? Totalmente. Es una empresa, claro, que tiene que estar inscrita, que tiene que tributar, que tiene que cumplir con cierta reglamentación. En este caso no hay la reglamentación. No hay un tercero civil responsable, o sea, lo que estamos comentando, ¿no? Está el conductor y lo que hace el conductor va a terminar en él, pero no hay una empresa que respalde ese servicio. En el caso de la señorita Arguedas, por ejemplo, ¿el responsable sería el chofer? Acá lo que ha pasado en el caso de la señorita Arguedas es que por lo pronto el abogado de la empresa ya ha salido a decir que la empresa va a correr con todos los gastos, hasta la recuperación de la señorita, y los gastos no se han cuantificado todavía. Pero el punto es que el hecho de que sea un negocio... Pero legalmente se podía obligar a Taxi. Ese es el problema. Si legalmente lo podíamos obligar a reconocer los gastos. El punto es que en realidad existe una zona gris. Sin embargo, el Indecopi ya está sentando precedentes, porque al igual que sostenemos nosotros, Lucho y yo, el punto aquí es que sí es un proveedor. ¿Y qué es un proveedor? Es una entidad, una persona jurídica que presta un servicio, y por ese servicio cobra. Ellos cobran y por lo tanto hay una relación de consumo. Finalmente, todo proveedor virtual, por más virtual que sea, tiene que tener su libro de reclamaciones virtual. O sea, tú puedes ser perfectamente un negocio que no tienes domicilio físicamente, estás en el éter flotando, pero tienes que tener un libro de reclamaciones. Estuvimos mirando las... Dentro del taxi tendría que ser, porque dentro, en este caso... no, en el aplicativo. No, Los el aplicativo. Claro, en el Estuvimos chequeando, Mávila, los aplicativos, y efectivamente hay algo que hace las veces del libro de reclamaciones, pero no le ponen libro de reclamaciones. Y el reglamento del 2014 del libro de reclamaciones determina claramente que en forma destacada tiene que estar este libro de reclamaciones visible, pero acá lo tienen como encarpetadito, ¿no? Entonces el consumidor muchas veces no lo encuentra y por lo tanto es difícil presentar el reclamo. Cuando el consumidor presenta el reclamo en este aplicativo, va a llegarle una comunicación al correo electrónico que él ha consignado, y eso le sirve como medio de prueba para seguir adelante con el reclamo. Si el consumidor no tiene la satisfacción debida cuando presenta el reclamo por parte de la empresa, el consumidor tiene expedito su derecho de ir al Indecopi y presentar una denuncia por violación de sus derechos como consumidor, particularmente el derecho a recibir un servicio idóneo. Es decir, en la actualidad lo que tenemos en resumen es, hay una falta de supervisión, una falta de verificación de las exigencias que les hacen las empresas a estos choferes, y por lo pronto tenemos como una especie de zona gris en cuanto a la legislación que tiene que ser cubierta con resoluciones expeditivas por parte del Indecopi. Hay un proyecto de ley en el Congreso de la República que está tratando de decirles a las entidades que brindan esta clase de servicios que tienen que cumplir una serie de requisitos como un domicilio físico, etcétera. Bueno, yo no sé hasta dónde se va a exigir eso, pero por lo pronto, en cuanto a los proveedores virtuales, está dada la norma. Tienen que tener mecanismos concretos y virtuales para que el consumidor pueda presentar un reclamo. Y recordemos, Mávila, que muchos consumidores no presentan reclamo por lo difícil que es reclamar, por el miedo. O porque sienten que no va a pasar nada. La verdad es que uno siente que no va a pasar nada y que lo van a hacer perder el tiempo. Conversaba con una señorita que ha sido víctima de un ataque. Ella y su enamorado, un conductor que les quiso cobrar el doble de la tarifa, y cuando ella fue a reclamar, el tipo se puso agresivo, la empujó a él, y luego salió y con pedradas empezó a tirarles a los dos, particularmente a él. Cuando ella ha ido a pedir ayuda, lo que ha ocurrido es que sencillamente nadie se ha metido y el tipo ha salido huyendo. Eso era para presentar no solo un reclamo por un mal servicio, sino por una denuncia penal por lesiones, ¿correcto? Pero no lo hizo. La chica no lo hizo porque estaba en shock. O sea, dijo, yo no me quiero meter ni quiero volver a ver a este individuo.
Yo pregunto, ¿cuántas situaciones como esas se generan a lo largo del tiempo y muchas personas agraviadas por este tipo de servicios no presentan la denuncia? De situaciones extremas, ¿no? Pero, por ejemplo, la prestación de un servicio debería ser impecable y el consumidor o el usuario debería estar completamente satisfecho. Yo he visto que algunas presentan encuestas, ¿no? Evaluación, marca 1 estrellita, 2 estrellitas, 3 estrellitas, en fin, y uno se guía a veces por las estrellitas de cada conductor. Pero el solo hecho, por ejemplo, que a uno le digan, ok, llegamos en 10 minutos, y que de repente se perdieron y no llegaron nunca, y uno tenía una emergencia que atender, dejaron al usuario plantado, o el que se confundió y de repente te dio 10 minutos de tolerancia y tú saliste al minuto 11 y el tipo se mandó mudar porque tenía otro, porque, ojo, muchos trabajan con varios aplicativos a la vez. Exacto. ¿No? Y eso también es otro tema. Entonces, es otro tema, y a eso quería sumar, Mávila, porque es importante que los usuarios, cuando van a solicitar, necesariamente tienen que verificar si se trata del conductor y del vehículo, porque se presentan otros vehículos y otros conductores, y no saben si no es el vehículo que que se ha presentado inicialmente. Por eso es importante que tienen que verificar la placa y el conductor. A veces, lamentablemente, el reporte que llega el conductor es después, cuando ya están dentro del vehículo. Exacto. Entonces, hay que prever esta situación, que también es importante. Yo creo que, por otro lado, sería recomendable, con lo que tenemos, es decir, sé que el servicio de taxi, lamentablemente, en nuestro país, en estas 3 modalidades, salvo el servicio remis, que es seguro, es una empresa que presta garantías, pero el servicio de estación y el taxi independiente está venida a menos. Pero entre tanto creo que los municipios, en particular en Lima, la municipalidad tiene que establecer de que todos los taxis de estas modalidades tienen que estar pintados de amarillo, para empezar. Si estuviesen todos pintados de amarillos, por lo menos la ciudadanía puede reconocer cuál es un vehículo que está identificado, está acreditado ante la municipalidad y cuál no. Pero si tenemos un multicolor de vehículos con unas franjas que en la gestión anterior le pusieron de blanco y negro y amarillo y negro en otros casos, Callao no tiene ninguna otra identificación, pues hay una confusión enorme y la población toma cualquier taxi, uno que tiene letrero, que no tiene letrero. Entonces, como primera medida urgente, la municipalidad debe rescatar esta iniciativa municipal de claro, y todos deberían estar de amarillo, todos, simplemente el taxi de estación y el taxi independiente, todos deben estar pintados absolutamente de amarillo. Ajá. De esa forma poder inclusive la municipalidad no tiene por qué quedarse atrás, puede crear un sistema aplicativo para los servicios que para las unidades que están prestando dentro de la municipalidad, ya acreditadas. Y que ofrecen mayor seguridad. Y que ofrecen con mayor seguridad, darle alguna valla que ofrezca un mejor servicio, ¿no? Muy bien, señores, muchísimas gracias por esta conversación que ha sido sumamente ilustrativa. Nosotros tenemos que hacer una pausa en 2017, pero